Hola, estamos conversando con César Vidal, que es historiador y escritor. César, en 2017 se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Es Reforma Protestante el término más apropiado? Yo creo que es correcto, evidentemente fue un movimiento de reforma, y protestante es también correcto porque hay que tener en cuenta lo que significaba en el español de la época, que era testificar en pro de algo. Por ejemplo, en la versión antigua Reina Valera, en el Apocalipsis al final dice: yo, Juan, que he escrito este libro, protesto que lo que hay aquí es verdad. Y efectivamente la Reforma Protestante era un movimiento de reforma en favor de algo, testificando a favor de algo, que fundamentalmente era volver a la sola Escritura, volver a la idea de la sola gracia y volver al solo Cristo. ¿Por qué hay evangélicos a los que no les gusta esa frase, Reforma Protestante? Yo creo que fundamentalmente porque la palabra protestante, sobre todo en el ámbito católico, en unas sociedades de trasfondo católico, ha tenido un significado negativo. O sea, es el hereje, es el otro, es el que difunde la falsedad, y algunos han preferido utilizar el término evangélico. Yo creo que es indiferente una cuestión o la otra, aunque hay que reconocer que seguramente evangélico suena mejor. ¿La fe protestante y las ideas liberales son compatibles o son incompatibles? Yo creo que no se puede entender el liberalismo sin la reforma. Es decir, la reforma de hecho pone en marcha una serie de valores que tienen antecedentes bíblicos y que van a cuajar en el liberalismo. Por ejemplo, la supremacía de la ley. La idea de que la supremacía no está en la institución, sino que está en la ley, aparece en el famoso debate entre Juan Calvino y el cardenal Sadoleto, en que el cardenal Sadoleto cree en la supremacía de las instituciones y Calvino de la ley. La idea, por ejemplo, de la separación de poderes es una idea netamente protestante, solo aparece en la Europa protestante, y tiene una razón, que es la lectura de la Biblia que hace también el protestantismo, que insiste en que el género humano, tanto individual como colectivamente, tiende hacia el mal, y por lo tanto el poder no puede acumularse, por lo tanto el poder tiene que estar dividido y tiene que contrapesarse. Y es interesante cuando uno lee, por ejemplo, la correspondencia entre los padres fundadores de Estados Unidos, que uno de los pasajes que ellos citan más para sostener la separación de poderes es un pasaje del profeta Jeremías, donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso, es decir, tiende a engañar a los demás y a engañarse a sí mismo. Por lo tanto, el poder no puede estar en unas solas manos, ni todos los poderes pueden estar concentrados en una persona. Y recordemos que uno de los padres del liberalismo político es precisamente John Locke. John Locke, que soñaba con pasar a la historia por sus escritos de teología protestante, que era hijo de un pastor puritano que había combatido contra Carlos I de Inglaterra y al que conocemos por el Tratado del Gobierno Civil. Me temo que los tratados teológicos de John Locke son prácticamente desconocidos. ¿Y qué pasa con otras ramas del cristianismo? ¿Son compatibles o...? Yo creo que han tenido una dificultad enorme en ese sentido, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el caso del catolicismo, la idea de esa supremacía de las instituciones siempre ha sido problemática a la hora de aceptar la supremacía de la ley. La división de poderes ha tardado mucho en aceptarse en ciertos sectores católicos, porque siempre se ha creído en determinados poderes absolutos que son benévolos y benéficos, y eso no solamente era el Papa, era también el emperador, era el rey, y ese ha sido un camino más lento. Incluso en culturas católicas, aunque formalmente se hayan aceptado textos constitucionales de cierto liberalismo, suele ser común seguir creyendo en un salvador providencial, en un poder absoluto que en un momento determinado se llama Perón, o se llama Hugo Chávez, o se llama Fidel Castro, y se supone que va a arreglar todo, y eso tiene bastante lógica. Incluso si recordamos, por ejemplo, los escritos pontificios del actual Papa Francisco, es curioso que casi parece que la única posición política que no puede asumirse es el liberalismo, ¿no? Lo cual no excluye que efectivamente hay católicos que son liberales y que además están muy convencidos de las dos posiciones, pero el liberalismo es algo que históricamente ha estado sobre todo vinculado a una visión reformada. Se dice que la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. César, ¿cuál es ya hablamos de la libertad y el protestantismo. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad y el protestantismo? Bueno, yo creo que muy claro, porque el protestantismo siempre tuvo muy claro principios como era la supremacía de la ley para poder garantizar la libertad. Es decir, si no existe un respeto a la legalidad, difícilmente puede existir libertad.
Podemos proceder de una cultura que identifica libertad como saltarse lo que dice la ley, pero es algo absolutamente contraproducente, igual que los que piensan que, por ejemplo, la policía defiende sobre todo a los ricos. Bueno, es un error. Todos sabemos que cuando no hay orden y no hay policía, los que más sufren son los pobres, que no pueden buscar una manera de protegerse. Yo creo que eso el protestantismo siempre lo tuvo muy claro, es decir, la libertad necesariamente necesita el respeto de la ley, el rule of law con que tanto han martillado los anglosajones, y al mismo tiempo la idea de orden. Sin ese orden, sin esa seguridad jurídica, no es posible que haya libertad.